es el Cordero Santo de Dios. Santo, santo es Él. Por eso tenemos que levantar nuestras alabanzas a nuestro Dios y cantarle siempre a Él. Él es Rey, Él es real, Él es verdadero. Santo, santo es Él.
Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él es digno. Dice ese cántico, dice la palabra, que Él es digno por cuánto tiempo. Por siempre y siempre. Y que Él es santo, ¿cuántas veces? Santo, santo, santo. Así como dice en Isaías y también lo repite en Apocalipsis, que los querubines delante de Él, delante del trono, dicen santo, santo, santo. Jehová Dios Todopoderoso. Cristo el que reina y reina para siempre. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Démosle otro fuerte aplauso a nuestro Dios. A nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Vamos entonces a elevar nuestra oración delante de ese trono de la gracia y presentar este culto en las manos de nuestro Dios. Oremos. Gloria a Dios. Oramos. Padre que estás en el cielo, oh Dios amado, en esta hora, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor. Tu iglesia aquí reunida, Dios amado. Sí. Estamos aquí, Señor, con corazones humillados, Padre. Amén. Traemos, oh Dios, el deseo de alabarte y de bendecirte, Señor, en este día. Y te pedimos, oh Dios, que en esta hora, Señor, tu poder, oh Dios, se manifieste. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en este lugar. Oh Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice y te da gracias por un día más, Señor, de misericordia. Un día más, oh Dios, que tú nos concedes, Padre amado. Un privilegio, Señor, en el cual, Señor, queremos, Señor, ver tu gloria manifestada, Señor, en este lugar. Que tú uses al pastor, Señor, que trae tu palabra. Que tú lo uses, oh Dios, de manera especial, Señor. Y que la palabra, Señor, que tú traigas a través de él, Señor, haya cabida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que podamos no solamente escucharla, Señor, sino también vivirla, Padre. Practicarla, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por aquellos que vienen en camino, Señor. Que tú seas guardándoles, Señor. Que tú los traigas con bien hasta este lugar, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, porque sabemos, Padre amado, que siempre dependemos de ti, Señor. Y en esta hora, Señor, tu poder será manifestado, Señor, en este lugar. Usa, Señor, a los músicos, Señor, a los que traen tus alabanzas, Padre amado. Que, Señor, también puedan glorificarte con poder y gloria, Señor. Úsalos, Señor. Úsalos, Padre, con poder, Señor. Que tu poder, oh Dios, se manifieste también, Señor, de manera especial, Señor, en tus vidas. Gracias, mi Dios bendito. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendice este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El aplauso fuerte para nuestro Dios, nuestro Rey. Y vamos a seguir cantando las alabanzas a Él. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
damos la gloria a Jesucristo. Otro fuerte aplauso más para nuestro Señor y nuestro Rey. ¿Cuántos vamos a estar en esas calles? ¿Cuántos van a caminar por esas calles? ¿Cuántos van a estar en esa ciudad celestial? Eso es lo que nos habla la palabra de Dios y es la promesa que el Señor nos hizo a aquellos que creyeran en Él. Y si hemos creído en Él, le hemos recibido, le hemos aceptado y Él nos ha limpiado con su sangre, nuestra garantía está que vamos a caminar por esas calles de oro y vamos a estar en esa ciudad celestial. Porque dice la Escritura en Filipenses que ya no somos ciudadanos de ¿dónde? De este mundo, de esta tierra. Somos ciudadanos. Pertenecemos a esa ciudad celestial. Y un día estaremos todos juntos allá, gozando con el Señor. Amén. Otro fuerte aplauso para el Señor entonces. Aleluya. Y que nos alegramos entonces y seguimos extrañando mucho a Willy. Sabemos su compromiso de trabajo, pero lo extrañamos. Así que de los demás también recordemos orar por hermano Eduardo. Y vamos a estar orando y pidiendo al Señor que lo cuide. Sabemos de muchos riesgos que se presentan allí, muchas situaciones difíciles, hay epidemias, hay diferentes tipos de enfermedades y vamos a orar para que él pueda pues cumplir con su compromiso y ya prontito esté de regreso. Seguimos orando, sigamos orando siempre por estas tragedias que han sucedido en diferentes lugares de nuestros países, para que el Señor pues siga siendo la búsqueda principal de la gente, que puedan entender que tenemos que más que nunca buscar del Señor ante las situaciones, las tragedias, las crisis que se están presentando aún a nivel mundial, las crisis políticas. Debemos de entonces poner más nuestra mirada delante del Señor. Dice la Escritura, buscar a Dios, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Va a llegar el momento, y la Biblia así lo dice, va a llegar el momento que ya van a tratar de buscarlo, van a tratar de buscar la iglesia, van a tratar de buscar los creyentes, y ya no vamos a estar en este mundo. Porque vino el Señor y nos llevó para estar con Él. Así que busquemos, mientras pueda ser hallado. Y así es que mantengámonos firmes en nuestra fe en el Señor. No sé, este no es el mensaje, pero me está saliendo estas cosas. Dice en Primera de Juan, el capítulo 2, dice, el mundo pasa y sus deseos. Las cosas del mundo, todos estos placeres, diversiones, entretenimiento, todo esto va a pasar. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que está en la voluntad de Dios permanece para siempre. Démosle otro aplauso, Señor. Pues también nos alegramos, es que al principio, antes del culto, pues los vi, los saludamos un rato, pero también están con nosotros Edward y Mircia, Matthew y Hannah. Están con nosotros, hacía tiempito que sabemos las situaciones que ellos han atravesado y me parece que Mircia tiene algo que decir, o Edward. ¿Lo quieren decir ahora? O vengan los dos, vengan los cuatro, perdón. Un par de semanas y ya mismo caminan. Dios les bendiga. Como ustedes saben, hace unos meses acá, Matthew tuvo que ser intervenido de emergencia y ponerle un nasogastric tube. Los médicos nos decían que mínimo 6 meses para que pudiera recuperarse. Hubo mucha oración de parte de nuestra iglesia, de la familia, amistades, y al mes nosotros teníamos la inquietud, ¿verdad?, de que Dios nos había hecho la obra, el milagro, y que Él estaba bien. Se lo decíamos a los médicos y nos decían que no tienes que ponérselo. Decidimos como padre y confiando en Dios, quitarle el tubo. Lo llevábamos a las citas médicas y nos regañaban. Él necesita el tubo y nosotros, él está bien, él no necesita el tubo. Y salíamos siempre regañados y los médicos, tienes que ponérselo. En una de las citas me enseñaron a ponerlo, a mí me dijo, él se lo va a seguir quitando, tú tienes que aprender. Yo aprendí, se lo puse, pero aún así sentíamos que no era lo correcto, que él estaba bien.
Pero nada, tuvimos que esperar el estudio, nos decían en 6 meses, y nosotros no, máximo 2 meses. En 2 meses nosotros necesitamos el estudio. 6 meses, 2 meses. En 2 meses se le repitió el estudio y confirmó lo que nosotros y nuestro corazón sentía, que Dios había hecho el milagro y que Matthew no necesita ninguna separación. Así que está bien, se alimenta muy bien, agarra su botella solo. Oh, perdón. Creo que está en buen peso. El Señor. Dios siempre tiene la última palabra. Te alabamos, Señor. ¿Quién es como tú? Qué bueno eres, Señor. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. Tu grandeza es sin igual. Grandeza es sin igual.
Señor Jesús, qué bueno es alabarte a ti. Entonces orar por los niños y también los maestros. Oramos. Padre, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por estos niños, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres maravilloso, Señor. Y tú vas a cuidar de ellos, Señor. Tú vas, Señor, a enseñarles a ellos a través de la enseñanza de sus padres y de los maestros, Señor, el camino, Señor, de la salvación, Señor. Que cuando llegue, Señor, el momento que ellos tengan que tomar una decisión por ti, ya estén preparados, Señor. Pero ahora, Señor, yo te pido que, Señor, que tú guardes sus corazones, sus mentes, Señor, de una manera especial. Para que la unción tuya, Señor, y de cada hogar, Señor, recaiga sobre estos niños, Señor. Señor, que ponga, Señor, tus ángeles cuidando el despertar de ellos, el Señor, el anochecer de ellos, Señor, para que nada ni nadie perturbe sus mentes, Señor, y sus corazones, Señor. Que ellos puedan ser instrumento tuyo de tu palabra desde ahora, desde niños. Que tú vayas formando, Señor, sus corazones y pongas en ellos el ministerio, Señor, que ellos van a hacer, realizar cuando lleguen a ser adultos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los unjas con poder, Señor, de tu Espíritu, Señor. Que los llenes de tu palabra de tal manera que ellos puedan predicarla, Señor. Así como niños puedan dar testimonio que hay un Dios grande en los cielos. Un Dios que hizo los cielos y la tierra y que hizo la creación, que hizo el hombre y que ha dado vida, Señor, y vida en abundancia. Yo te pido que en esta hora, Señor, los maestros que van a tomar las clases, Señor, tú les llenes, Señor, de tu sabiduría, de tu unción, para que ellos puedan transmitir el mensaje tuyo a través de la palabra para la mente, la capacidad que ellos tienen en este momento. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por ellos y guárdalos, Padre. Guárdalos de una manera especial a cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pasar y tomar su también asiento cada uno de los que nos quedamos aquí. Y vamos a compartir en este momento pues la palabra del Señor. Wow, muchos jóvenes también saliendo a recibir sus clases. Pues este mes, como cada mes, estamos celebrando un tema. Este mes ya lo habíamos dicho desde el domingo anterior, que fue el primer domingo, que iba a ser el mes de la hermandad. Mes de la hermandad. Y cuando buscamos y miramos qué significa hermandad, y buscamos dentro de lo que es el diccionario, hermandad significa relación que existe entre hermanos y que también hay entre personas que viven en fraternidad. Relación entre hermanos y también la hermandad es relación entre personas que viven en fraternidad. Y cuando buscamos la palabra fraternidad, y sabemos que hay muchos lugares que se llaman fraternidades, y es personas que se juntan con unos mismos propósitos, un mismo enfoque, unos mismos ideales, un mismo fin, para poder llevar a cabo unas labores, algo en lo cual ellos se proponen. Y dentro de eso, dentro de esa fraternidad, se tratan como hermanos, como amistades más cercanas de lo que es una amistad regular. Son amistades muy íntimas. Y dentro de ellos se cuidan, se protegen, se ayudan y también se apoyan en todo lo que respecta la vida de cada uno. Eso es lo que se llama entonces una hermandad. Ahora, no todos los que son hermanos, estoy hablando de carne y de sangre, no todos los que son hermanos viven en hermandad. ¿Cierto o no es cierto? Cuando definimos la palabra hermandad, no todos, porque son hermanos, nacieron de los mismos padres, viven bajo el mismo techo, se han criado juntos, no todos
quizás pueden llamarse así, de que tienen una hermandad. Porque hermandad es cuando hay ese apoyo mutuo de ayudarse, cuidarse, procurarse, y que también enfocan hacia un mismo fin. Hay hogares que, un poquito triste decirlo, que los hermanos en sí no se tratan como hermanos, sino más bien se tratan como perros, se tratan como personas que no son dentro del mismo núcleo familiar, como personas ajenas unos al otro. Y es ahí donde entonces entendemos que cuando hay una verdadera hermandad, es cuando hay verdaderamente un acercamiento uno al otro, y que uno al otro se cuidan, se apoyan, y que uno al otro trabajan en base hacia lo que se quiere llegar a ser. Ahora, no significa que todos somos exactamente iguales, porque cuando Dios nos crea a todos diferentes. No todos somos exactamente igual uno al otro. Y tenemos, cada uno vamos desarrollando con el crecimiento desde que nacemos, nuestra forma de crianza, nuestro medio ambiente donde nos hemos desarrollado, los ideales que empezamos a recibir, las diferentes enseñanzas, diferentes tipos de formación. Cada uno comienza a desarrollar su propia personalidad, su propio carácter. Ahora, ¿cómo se va a llevar esa personalidad y ese carácter para poder trabajar junto a otro? Ya entonces lo que se comienza a constituir en una hermandad, una confraternidad, un compañerismo, donde las personas se unen, están en una unidad para entonces poder llevar a cabo lo que se llama una hermandad. ¿Me expliqué? ¿Claro? O vuelvo y empiezo otra vez. Yo creo que está bastante claro, porque podemos entender de qué es una hermandad. Pues ¿saben qué? ¿Por qué traigo esto? Porque en la palabra de Dios, en la Escritura, nos habla de la hermandad. Dice en Romanos capítulo 12, dice que debemos amarnos unos a otros con amor fraternal. Y lo dice claramente así la Escritura. Amarse unos, ¿y a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Amarse unos a otros con amor fraternal. Lo que está diciendo, con amor de hermanos. Que se puede establecer una verdadera hermandad. Y ese es lo que estaba en el pensamiento del Señor cuando estuvo sobre esta tierra. Y comenzó a trabajar con este grupo de discípulos que él llamó apóstoles. Y era lo que él estaba procurando y buscando, ir formando en ellos, para que a su vez, al ir formándolos y creando esa fraternidad entre ellos y esa hermandad, era el modelo para lo que iba a venir después, que era el pensamiento del Señor en su iglesia, en los grupos de lugares que se iban a estar reuniendo aquellos creyentes, en las diferentes comunidades de fe en el Señor. Y es ahí donde entonces la misma palabra de Dios nos hace ver que ese es el fin que persigue la iglesia, que seamos esa comunidad de fe y que podamos vivir en hermandad, en fraternidad los unos con los otros. Ahora, el Señor fue el propósito. Él se enfocó, aparte de toda la capacitación que el Señor le dio a sus discípulos, de enseñanzas de la palabra, de enseñanzas sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, aparte de lo que el Señor iba formando en ellos, y iba transformando también ese carácter, esa personalidad, iba trabajando con ellos, iba buscando formar esa hermandad entre unos y otros. Cada uno de los discípulos de los apóstoles tenían ciertos trasfondos diferentes uno del otro. Y entre ellos habían algunos que eran hermanos, como el caso de Pedro.
el caso de Juan. Juan y Jacobo eran hermanos, Pedro y Andrés eran hermanos. Y entonces habían otros que había cierta relación entre unos y otros. Pero dentro de ellos había unas diferencias bien marcadas. Unas diferencias de sus trasfondos. Algunas cosas que ellos pues la hacían diferente al otro, vivieron en diferentes tipos de regiones, aunque eran israelitas y eran parte del pueblo judío, pero había unas regiones que hacían una cosa y otros vivían de otra manera. Y es ahí donde el Señor tenía que trabajar con eso. Habían diferentes tipos de oficios, de vocaciones, labores que ellos hacían. La mayor parte de ellos eran pescadores. Pero había otro que era agricultor. Había otro que era recaudador, cobrador de impuestos. Había otro que era un terrorista, que estaba afiliado a un grupo de personas que iban en contra del Imperio Romano, porque no querían ser esclavos, ni que recibir órdenes del Imperio Romano. Y este grupo se formó y se les conocía como terroristas. El nombre que se le da en la Escritura son cananistas, porque eran celosos con su patria, nacionalistas. Y ellos se oponían totalmente a lo que Roma quería hacer con el pueblo. Imagínense ustedes, Mateo era un cobrador de impuestos. Cuando el Señor llamó a Mateo, él estaba, dice, en la mesa del banco donde se colectaban los impuestos y la gente tenía que pagar. Ellos trabajaban para el gobierno romano. Y el pueblo no le agradaba porque era una traición que ellos habían recibido de parte de los cobradores de impuestos. Era como decir, traicionaste a tu pueblo trabajando para estos otros. Y sobre todo, sacándole y quitándole lo que le pertenecía a las personas. Imagínense ustedes qué cuadro tenía el Señor. Por un lado un cobrador de impuestos y por otro lado un cananista, un terrorista, que no se llevaban en nada, no se soportaban. Y el Señor se le ocurre buscar un recaudador de impuestos, un cobrador, y también busca a un terrorista, un cananista. ¿Cómo sería eso dentro del grupo? Con todo esto, el Señor iba a trabajar. No importara cuál fuera su trasfondo, su método de crianza, cuáles hubieran sido sus ideales, el Señor iba a trabajar con ellos para poder crear una verdadera hermandad, una verdadera fraternidad entre ellos. Y ese fue el método que el Señor empleó. Usar personas comunes y corrientes para entonces irlo convirtiendo en aquellos que iban a revolucionar el mundo con la palabra de Dios, con el reino de los cielos. Y no solamente eso, sino iban a ser el ejemplo de lo que iba a venir más adelante, cuando se formara la iglesia y se formaran las comunidades de fe, y en la manera en que se iba a vivir. Se presentaron diferentes situaciones que el Señor tuvo que afrontar con ellos. Y el Señor buscaba evitar que entre ellos se levantaran celos el uno contra el otro. Y hay lugares en la Escritura donde ese celo se manifestó y el Señor tuvo que saber cómo llevarlo a cabo. El Señor tenía que evitar que se manifestaran también envidias entre ellos y que también se desarrollaran competencia, rivalidad entre ellos. El Señor tuvo que trabajar con todo este tipo de situación porque era normal que dentro de lo que son nuestra personalidad y como seres humanos, y que a veces pues reaccionamos de diferentes formas, podamos entonces crear ese tipo de conflicto. El Señor tenía que evitar ese tipo de contienda entre ellos. Que no es que la palabra contienda en la Biblia normalmente significa competencia, competir uno con el otro. Si aquel hace, yo voy a hacer mejor. Si aquel no hace, pues yo tampoco voy a hacer. Y se crea ese tipo de competencia, contienda. Y el peligro de la
de la contienda y de la competencia es que crea rivalidad. Se crea rivalidad. Porque ambos quieren, cuando vienen dos personas que van a competir el uno con el otro, se declaran rivales el uno del otro. Porque uno le va a querer ganar al otro y el otro no se va a dejar ganar del otro que está al otro lado. Y se crea esa rivalidad. Y el peligro con la rivalidad es que va a crear enemistad. Por eso se le llama un rival, un enemigo, uno que está al otro lado, uno que es el contrario a mí. Dentro de la rivalidad se crea la enemistad. Dentro de la enemistad se crea el alejamiento. Y eso se llama separación. Y como son enemigos y no se pueden aceptar ni soportar el uno al otro, entonces hay separación, distanciamiento. Y cuando hay separación y distanciamiento, entonces viene división. Y por eso ese es el mismo cuadro que a veces tenemos en muchos hogares. Porque se crea este tipo de situaciones. Celos, envidias, vienen las contiendas, vienen las competencias, vienen a buscar quién es el más mimado, a quién quieren más, quién es el que más sobresale, quién es el que mejor va a traer notas de la escuela, quién es el que va a sobresalir. Y es ahí donde entonces se van poco a poco, si no se sabe trabajar con eso, se va a crear esa enemistad, ese distanciamiento, esa separación y esa división entre hermanos. Todo eso es lo que el Señor estaba trabajando con sus discípulos para lo que Él quería lograr más adelante. Ahora, ¿cuál fue el factor principal que el Señor utilizó para lograr esa verdadera hermandad entre ellos? Fue el amor. Es el amor el único factor que va a poder lograr que se pudieran estar uno cerca del otro y aceptarse uno al otro. Es ahí donde el Señor les dijo en Juan capítulo 13, el versículo 34, el Señor les dice: ámense unos a otros. Después del Señor haber estado trabajando con ellos y llegándose al punto casi final de su tiempo aquí en la tierra, antes de ser arrestado y tomado para llevarse a crucificar, el Señor le dijo claramente, ahora los tenía reunidos ahí en esas últimas horas de vida que le quedaban. Le dice, ahora entre ustedes ámense unos a otros como yo los he amado. De la manera en que yo le he manifestado mi amor a ustedes. En la manera en que yo los he amado. En la manera en que yo los he tratado. En la manera en que yo los he cuidado. En la manera en que yo los he soportado. Usando la palabra correcta, soportar. En la manera en que yo he estado pacientemente con ustedes, ahora háganlo entre ustedes dos. Perdón, entre ustedes que son mis discípulos. Háganlo entre ustedes. De esa manera en que yo le he dado el ejemplo de amor, de lo que es el puro y verdadero amor, que solamente puede venir del Padre Celestial. De esa manera la manera en que el Padre a mí me ha amado, y cómo el Padre a mí me ha cuidado, cómo el Padre a mí me ha sostenido, me ha bendecido. En la manera en que el Padre y yo existe ese amor, ahora ese amor yo lo he compartido con ustedes. Ahora entre ustedes, el Señor les decía, ámense de igual manera. Ámense de esa misma forma. Porque el Señor sabía que si no podía lograr en ellos que se amaran de la misma forma como Dios nos ama a nosotros, definitivamente, tan pronto el Señor muriera en la cruz y fuera levantado al cielo, se acabó todo. Cada cual iba a salirse para su lado. Cada cual iba a tomar su propio camino porque no se podían llevar entre ellos. No se podían soportar. No se podían aceptar.
iban a comenzar a levantarse las rivalidades, los celos y las envidias entre ellos. Y cada cual iba a querer tomar la dirección o tomar el comando. El Señor fue preparándolos para ese momento en particular. Y el Señor fue lo que buscó una hermandad. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo del que cité de Juan 13:34? Primero dijo, ahora ámense entre ustedes como yo los he amado. Y el siguiente versículo, que es el 35, dice, en esto, ahora en esto, conocerán todos los que los vean, todos los que les rodean. En esto ahora todos conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Así que el factor clave, el factor central de la relación entre una persona y otra tiene que ser el amor, porque de otra manera estaríamos flotando unos contra otros. Amén. Es el amor, pero sobre todo el amor de Dios. Otro amor es traicionero. El amor del ser humano es despreciativo. El amor del ser humano con facilidad busca destruir a otro. Pero el amor de Dios es el amor puro y verdadero. Por eso dice 1 Corintios 13, dice, el amor todo lo sufre, todo lo calla, o sea, que aguanta, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que el amor, el puro y verdadero amor de Dios, no busca su propio bien. Dice que no hace las cosas para sus propios intereses personales, sino dice, no busca para su propio bien, sino para el bien de los demás. Después que aquel esté bien y esté contento, entonces yo también estoy contento. Pero no es para nada egoísta, no un amor egoísta, que es todo para mí nada más, sino es un amor que es para dar a otros y que otros se beneficien. Y eso es lo que debe satisfacer entonces la vida del que da ese amor y lo comparte, el amor de Dios. Dice, no es jactancioso, no se envanece. El puro y verdadero amor de Dios es aquel que es para poder beneficiar y bendecir a todo aquel que se le acerca. Es ese amor el que Cristo buscó ir formando dentro de sus discípulos. Esa es la parte cuando el Señor es crucificado y es puesto en la tumba. Dice que ellos permanecían juntos, escondidos, claro. Tenían temor, tenían miedo a que lo fueran a buscar y tomarlos presos ellos también. Todavía su fe no había desarrollado completamente. Muchas cosas que el Señor le enseñó todavía no las habían comprendido. Es más, dice en Juan el 21, dice que muchas cosas entonces al verlo a él resucitado y volverlo a ver a él, muchas cosas entonces empezaron a comprender de lo que él les había dicho. Así que ellos estaban escondidos, pero dice, estaban permaneciendo juntos, aunque asustados, llenos de miedo, pero estaban juntos. Estaban juntos. Se mantuvieron en esa misma manera. Ahora, y por eso vemos, cuando el Señor entonces asciende a los cielos, y ya en el capítulo 2 del libro de Hechos, que dice que cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo y los llenó, de tal manera que eso fue una forma explosiva de ellos comenzar a ministrar la palabra. Dice al final, después del versículo 42 de Hechos del capítulo 2, que eso lo hablamos hace unas semanas atrás, cómo comenzaron ellos a manifestar ese amor, esa hermandad, esa fraternidad entre ellos. Comenzaron a manifestar lo que dice, que no había necesidad entre ellos porque unos a los otros se ayudaban, se daban, unos a los otros se protegían, se cuidaban. Dice, no había necesidad.
y todo aquel que lo veía, esa comunidad de fe, y en la manera en que ellos vivían, en la manera en que ellos se reunían a adorar al Señor, a compartir la palabra de Dios. Dice que era de tal manera que todas las demás personas que lo veían se maravillaban. Y es ahí donde dice al final, me parece que el versículo 48 dice, y el Señor, por este acto de ellos, de hermandad, de armonía, de paz entre ellos, de compañerismo, de confraternidad entre ellos, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían necesitado. Por esa demostración de amor. Cuando a ese amor se desborda y se demuestra entre unos y otros, va a ser el ejemplo para que otros gusten de contagiarse, de vivir de esa misma manera. Qué lindo cuando vemos familias que son ejemplares y uno dice, wow, qué lindo en la manera en que fueron criados, o ellos fueron comportándose, y cómo ellos fueron capacitándose, moldeándose, y qué ejemplo de hermandad, de armonía, de hogar. Pero esto cuesta, Señor. Esto cuesta. De la misma manera, requiere hermandad dentro de la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué fue? Vemos en la forma, y la Biblia da testimonio cuál fue el resultado del trabajo que hizo Jesucristo con ellos, y ellos permitieron ser moldeados y transformados. Ellos permitieron al Señor, con mucha paciencia y esfuerzo que tuvo que hacer el Señor, pero poco a poco lo fue logrando hasta que vemos el resultado. Ahora, ellos tuvieron una prueba. Ellos pasaron por una prueba, la cual el Señor les tenía preparada, que es ahí la parte final del examen. El Señor los venía preparando y dándole pruebitas. Y ellos pues a veces sacaban una C, a veces una D, otros una B, otros una A, y el Señor seguía trabajando con ellos. Esa era la escuelita que el Señor les estaba dando. Y poco a poco iban alcanzando A y B, hasta que al final alcanzaron una A. Pero el Señor, antes de partir a los cielos, después de haber resucitado, y antes de ellos haberlo visto partir al cielo, en Hechos capítulo 1, dice, ahí estuvo la prueba final de ellos. He ahí la prueba final. A ver si todo aquello que el Señor había hecho con ellos, y que ellos ya habían estado experimentando, y que después lo vimos después de Pentecostés, ahí mismo, pero había algo que ellos tenían que todavía hacer, que esa era la prueba final de verdadera hermandad y confraternidad. Y está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así, dice el Señor diciéndole, primero dijo, no se vayan, ahora yo me voy a los cielos. Yo me voy. Y ya ustedes saben, voy a enviar el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, no se muevan de aquí, no se vayan a ningún sitio, no se dispersen todavía. Quédense ahí, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y vendrá con poder. Y les dará el poder para que ellos pudieran testificar, hablar y mantener lo que era ese principio de amor que ya había sido sembrado en ellos. Y él le dice, y cuando ya venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me van a ser testigos, van a hablar de mí, van a hablar de mis enseñanzas, van a predicar la palabra, el Evangelio, van a dar enseñanza de lo que es el reino de los cielos. Él dice, seréis mis testigos. Y ese testigo lo van a hacer ¿dónde? Primero dijo, en Jerusalén, en el lugar que ellos moraban en ese momento. Primero va a ser en Jerusalén. Le dijo, después va a ser en toda Judea,
que es como decir, en Atlanta, Jerusalén es Atlanta, y no solamente en Atlanta, sino en toda Georgia. Jerusalén era la capital, la ciudad principal del pueblo judío. Y Judea era el estado. Para verlo de esa manera y comprenderlo mejor. Me van a ser ustedes testigos en Atlanta, pero no solamente en Atlanta, lo van a hacer en toda Georgia. Y después de Georgia van a irse a Tennessee, que es Samaria, el siguiente estado, o Alabama, o las Carolinas, o Florida. Van a seguir al siguiente estado. Y después dijo, y después de Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo. Yo sé que el enfoque principal es el evangelismo y que tenían que llevar la palabra de Dios por todo lugar, por todo lugar. Pero ¿por qué digo que esta fue la prueba final de ellos? Si ellos realmente habían entendido lo que era vivir ahora en verdadera hermandad, en verdadero compañerismo, en verdadera unidad y en verdadera confraternidad. ¿Por qué digo que es la prueba final? Porque estas regiones que el Señor le mencionó fuera de Jerusalén y de Judea, cuando le menciona Samaria, el siguiente estado, y después dice hasta la última de la tierra, eran regiones en las cuales los judíos no se llevaban con ellos. Eran otras culturas que no eran aceptables a la cultura judía. Ellos tenían que empezar ahora a trascender, ir más allá de lo que para ellos era la verdadera religión o el verdadero pueblo de Dios. Y ellos ahora tenían que entender que no, lo que el Señor le estaba dando no solamente iba a ser para ellos, iba a ser también para otros. Aunque a ellos quizás no estaban de acuerdo, no les gustara, no fuera conforme a su propia cultura, pero ahora esta era la prueba final. También ahora ustedes tienen que ir y llevar la palabra, y no solamente eso, sino hacer hermandad con cada uno de ellos también. Y esa era la parte difícil. El Señor le estaba dando a entender, ahora, aparte de lo que ustedes, en la manera en que viven y comen, ahora también tienen que aprender a comer taquitos y tamalitos. También tienen que aprender a comer tamales y tacos. Pero no solamente eso, tienen que aprender también a comer mangú. O sea, no era solamente la comida de ellos. Ahora también tienen que aprender a comer arroz con habichuela. Ahora tienen que aprender a comer mofongo. Ahora tienen que también aprender a comer arroz con camarones. Y bueno que es bueno, ¿sabes? Ahora tienen que también aprender a comer pupusa. Y así cada lugar tenían que aceptar y entender las otras culturas, los otros tipos de tradiciones, el otro tipo de costumbres. ¿Saben por qué el Señor los puso ahí contra la pared? Es parte de lo que es el Evangelio. Pero vemos cómo el Señor los fue preparando. Primero entre ellos. Ahora tienen que entender que aquellos otros también van a ser parte de mi reino. Y también van a ser hermanos los unos de los otros. Porque el Señor no vino para un solo pueblo. El Señor vino para toda la tierra. Para todo aquel que en cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale la gloria a Jesucristo. La primera prueba. Primero estuvieron entre ellos y compartieron. Ahora, ¿saben qué pasaba con esto? Los samaritanos los judíos, primero los judíos, no se llevaban con los samaritanos. No hacían las paces, no hacían amistad. Porque los samaritanos, el estado de Samaria, es parte de lo que es
Israel en la antigüedad. Después, no voy a entrar en historia ahora, pero muchas cosas cambiaron. Y Israel, Samaria, era la capital de las 10 tribus del norte de Israel. Cuando se dividieron las 12 tribus, 12 quedaron en el sur y las otras 10 en el norte. Entonces, Samaria era la capital de las 10 tribus del norte de Israel. Por su pecado, por su desobediencia, por su rebeldía al Señor. Oye, qué duro tuvo que darle el Señor a ese pueblo, ¿verdad? Y es ahí donde la Biblia, la palabra dice, pueblo duro ¿de qué? De cerviz, porque ellos no se querían doblegar, humillar delante del Señor, porque es un pueblo orgulloso, es un pueblo altivo, que es de esta manera rebelde y que se considera que era la raza superior a todas las demás razas que había sobre la tierra. ¿Sabe qué ese era el pueblo de Israel? Lo amamos porque la Biblia sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia ahora de Jesucristo, pero ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Y el Señor le tiene sus promesas, y el Señor le tiene lo que va a hacer para ellos. Pero es un pueblo donde la misma palabra de Dios los está señalando de esa manera. Ahora, ellos no se llevaban con los samaritanos, porque cuando se habían dividido las tribus, vino el rey de Asiria 700 años antes de Cristo y atacó a las 10 tribus del norte y se apoderó de la capital de Israel, de los 10 tribus del norte, que es Samaria. Y dentro de Samaria, entonces ellos sacaron al exilio un sinnúmero de judíos de Samaria. Y asimismo trajeron personas gentiles de otros lugares que dominaba Asiria y los metieron dentro de Samaria. Y ahí buscaron que el pueblo entonces se mezclara entre ellos. Y es lo que llamamos, era un pueblo ya pasado tantos y tantos cientos de años, ya es un pueblo que ya no era puro judío, no era un pueblo ya judaico totalmente, de Israel, de lo que eran las verdaderas tribus de Israel. Ahora era un pueblo mezclado, un pueblo, como se puede conocer, mestizo, híbrido, que era de una raza y de otra raza, y se mezclaron entre ellos. Entonces los judíos, al ver que ahora ellos no eran puros, judíos puros, verdaderos, entonces comenzaron a rechazarle y a crear una enemistad con ellos. Por eso es que cuando un judío, si viajaba del estado más arriba de Samaria, que era Galilea, si viajaba de Galilea, aquí Samaria, y aquí está Judea, Jerusalén, cuando viajaba de Galilea e iba para Jerusalén, no cruzaba Samaria, daba la vuelta entera al otro lado del río, llegaba abajo donde está Jericó y de ahí salía y llegaba hasta Jerusalén, porque no podían ni pisar el territorio, el terreno de ellos, porque para ellos era el enemigo, no se llevaban. Y miren lo que el Señor les dice: ustedes, después que estén aquí y ya vayan a salir de aquí, se van a ir a Samaria a predicar la palabra, a romper con esos ideales anticulturales y con esos ideales anti-hermanos, ideales de mucha anti-hermandad. Y es ahí la parte difícil para ellos. No iba a ser fácil, ¿saben? Primero porque los samaritanos habían tenido este problema y ellos, por su orgullo y su altivez, no estaban dispuestos a humillarse delante de los samaritanos. Y ahí dice la Escritura en Hechos capítulo 8 que Felipe, uno de los que después se convirtió al Evangelio, no uno de los apóstoles, no uno de los discípulos,
sino Felipe fue uno que en el capítulo 6 de Hechos se convierte al Evangelio, recibe la palabra, el Evangelio. Y él entonces se va caminando y entra a Samaria. Él no recibió el mensaje de ir a esos lugares, fueron los apóstoles. Pero Felipe, entendiendo ahora, quizás le habían compartido esa enseñanza del Señor y ese mandato de Dios. Felipe entonces se va a Samaria y dice que tan pronto llegó a Samaria comenzó a hablar el Evangelio, a enseñarlo, a predicarlo. Dice que mucha gente al oír a Felipe comenzaron a convertirse y entregarse al Señor. Ya el Señor había ido, ¿se acuerdan en Juan capítulo 4 que se encontró con la mujer samaritana en el pozo? Ya el Señor había ido para darle enseñanza a ellos, pero ellos se escandalizaban porque estaba hablando con una mujer samaritana y estaba dentro del territorio samaritano. No entendían que esto es lo que les esperaba a ellos también. Y es ahí la parte, cuando Felipe llega allí, y Felipe no tenía esos mismos conceptos que tenían los otros, y comenzó a hablar la palabra, a predicarla. Dice que muchos samaritanos comenzaron a creer y a aceptar el Evangelio de Jesucristo. Y fue tanto así que dice que se corrió la voz y llegó hasta los apóstoles de que en Samaria la gente estaba recibiendo el Evangelio y se estaban hasta bautizando. Y cuando escucharon esto los apóstoles, inmediatamente Pedro y Juan, los líderes en ese momento principales del grupo de discípulos, arrancaron para la Samaria y se metieron en Samaria y buscaron a Felipe. Y cuando vieron las cosas que estaban sucediendo allí y cómo ellos estaban aceptando el Evangelio y cuando ellos se estaban también bautizando en el nombre del Señor Jesucristo, y cómo en ellos también se derramó el Espíritu Santo y recibieron también ellos el Espíritu Santo. Ahí dice que Pedro y Juan se quedaron atónitos. No lo podían creer. Y salieron. Y después estuvieron allí unos días y siguieron la gente convirtiendo. Cuando llegan acá y regresan a Jerusalén, les dicen a los demás: lo hemos visto con nuestros propios ojos. Cómo en Samaria también llegó el Evangelio. Y cómo los samaritanos también aceptaban el Evangelio. Y ellos se bautizaban. Y ¿saben otra cosa que sucedió? Recibieron el mismo Espíritu que recibimos nosotros. ¿Cómo es posible? Empezaron a entender que el Señor no vino a salvar un pueblo, una cultura. Vino a salvar a toda la humanidad. Empezaron a entender eso. Cuando el Señor les decía: ustedes son mis ovejas, pero hay otras ovejas en otro redil que es necesario que sean alcanzadas también para el reino de los cielos. Y más adelante, porque si sigo así, yo me entusiasmo tanto que me olvido del reloj. Y más adelante, en el después de esta experiencia, en el capítulo 10 de Hechos, dice que Pedro estando orando al Señor a la hora del mediodía y orando, de momento dice que el Señor le dio una visión, y en la visión veía que del cielo bajaba un lienzo. Un lienzo es lo que nosotros conocemos como una sábana que se le pone a las camas, ¿sí? Eso es un lienzo, y así se le llamaba, y es exactamente lo mismo. Dice que vio bajar un lienzo, una sábana que venía del cielo, amarrada de las 4 puntas del lienzo, de la sábana, amarrada. Y dentro formó como una canasta, ¿verdad? Dentro dice que venía llena de todo tipo de cuadrúpedos de la tierra. ¿Qué son cuadrúpedos? Animales de 4 patas. Venían ahí. Y no solamente venían cuadrúpedos, sino también venían, dice, reptiles. Reptiles son todos aquellos que cuando caminan se arrastran con el pecho, por el estómago, la tierra. Esos son los reptiles. Y no solamente eso, sino dice también de las aves de los cielos. Ahora, todos los que venían ahí adentro no eran los animales comunes y corrientes,
sino aquellos que en la Biblia se llaman inmundos. Inmundos. Por eso cuando Pedro orando y tuvo esta visión y bajó ese lienzo, esa sábana llena de todos esos animales, el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, yo no puedo hacer eso, porque tú sabes que eso es algo inmundo y yo tengo que basarme en la ley de Moisés. Las leyes, fuera de los 10 mandamientos, decía que no podía comer nada que fuera inmundo. Y hay una lista de animales que son inmundos. Y son los mismos que el Señor le presentó. No voy a entrar en detalle cuáles son esos animales inmundos y por qué se le llama inmundo. Pero si alguno quiere saber, cuando terminemos el culto, vaya allí al buzón del cielo y anote un papelito que hay allí, que eran los animales inmundos y por qué el Señor los prohibió. Y lo deposita allí y en la semana, en el estudio bíblico, lo traemos. Amén. No lo voy a hacer ahora, para que venga el miércoles. Entonces, Pedro lo rechazó. Y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y volvió Pedro: Señor, no puedo porque eso es inmundo. Y cosa inmunda no ha pasado por mi boca. El Señor volvió y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro vuelve a decir: no, Señor. Y el Señor le dice: Pedro, lo que yo limpié, ya tú no lo llames inmundo. Y esa fue la enseñanza, Pedro. Había un hombre, un centurión, que es un capitán del ejército romano. Un centurión es uno que está a cargo de 100 soldados, o sea, centurión, de centena. Y tiene a su cargo 100 soldados, y es un capitán, lo que nosotros conocemos como un capitán, ellos lo conocen como centurión. Y ese hombre, dice la Escritura, que era temeroso de Dios. Ahora, temeroso, vuelvo y repito, es una palabra que aparece mucho en la Biblia, el temor, y ser temeroso. En ocasiones, temor significa miedo, espanto, terror, pero en otras ocasiones significa respeto y reverencia delante de Dios. Y es muy diferente cuando usamos la palabra temor. Por un lado es contrario al otro lado. En un lado es miedo y terror y espanto, en el otro lado es tener respeto y reverencia delante de Dios. Hay un pensamiento que dice que cuando se le ha perdido el temor a Dios, que es el respeto, reverencia, honrarlo a Él, cuando se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el temor al pecado. Y que cuando se le ha perdido el temor al pecado, es porque ya se le había perdido el temor a Dios. Amén. Aquel que vive en el pecado y en los placeres de la carne, no vive en temor delante de Dios, porque no está honrando ni respetando los principios de Dios. Por eso es que vive en la forma en que vive, porque no está teniendo temor a Dios. Pero cuando vivimos en temor a Dios, en respeto, reverencia y honrarle su nombre, entonces no vamos a hacer lo que no le agrada al Señor. Pero si hacemos lo que no le agrada, es porque ya habíamos dejado de agradarle a Él. Amén. Es ahí donde dice que este hombre Cornelio era temeroso de Dios. Oraba. Quería conocer más del Dios de Israel. Y dice que él mandó a sus soldados a que buscaran a Pedro, porque él quería conocer más sobre el Evangelio y conocer más sobre las cosas espirituales. Se sabía él que Pedro era de ese hombre que había estado con Jesús y él quería conocer más. Y cuando el Señor le está dando esta visión a Pedro, y estos hombres que él envió, unos soldados, fueron hasta en casa de Pedro, donde él estaba alojado. Dice que ahí el Señor le dice, después que le da la visión, le dice a Pedro, el Espíritu dice que le habló a Pedro y le dijo: mira, ahora hay 3 hombres ahí que vienen a buscarte. No temas lo que te van a pedir. Ve con ellos. ¿Ven cómo el Señor lo estaba preparando a Pedro? Porque si era por él, él no iba a ir.
Porque Cornelio era un gentil. Y los judíos no se llevaban con los gentiles. ¿Saben para los judíos cuál era el concepto de un gentil? Era algo abominable. Era algo detestable. Ellos, los judíos, repudiaban a los gentiles. No los podían ni siquiera ver. Por eso no podían aceptar que un gobierno gentil como el de Roma, aparte de su idolatría, viniera a gobernarlos a ellos. Esa era la mayor rabia que tenían, la mayor molestia. Que ellos, para ellos, los gentiles eran personas sin valor. Eran como animales para ellos. Eran como si fueran basura. Se cuenta de entre las cosas que vienen en cuanto a historia, historiadores han comentado, de que un judío, estamos hablando para ese tiempo, un judío prefería sentado a la mesa comer con un perro que comer con un judío. Porque para ellos tenía menos valor que el perro. Ese era el concepto por su orgullo. Eran racistas en ese sentido. Se consideraban una raza superior a los demás. Hoy día, he estado leyendo algunas cosas, hoy día no existe exactamente el mismo sentido como en ese tiempo. Entonces que perdieron todo, perdieron templo, perdieron terreno, cuántas cosas no sufrió el pueblo, ya ha sufrido. Por ese mismo concepto de rebeldía y a la misma vez de racismo y sentirse superiores a los demás, porque son descendientes de Abraham, simplemente por eso. Y es la parte donde hoy día, pero dicen cosas que leí, que todavía aquellos que son extremistas, aquellos que son radicales dentro de la religión judía, dentro de los que mantienen la ortodoxia de la religión judía, todavía pueden tener ese mismo sentimiento. No se comparte a nivel general, pero todavía hay algunos que mantienen ese mismo principio dentro de lo que para ellos es la religión judía y los ideales que ellos tienen en base a las demás naciones. Por eso es que no aceptan a Jesucristo. Por eso es que no lo aceptan. Porque Jesucristo vino para todas las naciones. Y para ellos el Mesías solamente venía para un solo pueblo, y era el pueblo judío. Cristo vino para todas las naciones. Y es lo que ellos no han podido entender. Los que siguen practicando esos mismos principios. Entonces, cuando vienen y le dicen a Pedro que Cornelio, ese centurión romano, quería hablar con él, que fuera a la casa, Pedro no se opuso, porque ya el Señor lo estaba preparando. Ya el Señor le había hablado. Ya el Espíritu le había indicado: vienen a buscarte, no temas y ve con ellos. Dice que cuando Pedro llegó allí, Cornelio le abrió las puertas de su casa, se le arrodilló al frente y Pedro le dice: no, yo soy tan hombre como tú, solamente le vamos a adorar a Jesucristo. Es ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. No es ante más nadie. No es ante más nadie. Si Pedro por ahí dice, perdónenme lo que voy a decir, si Pedro por ahí dicen que fue el primer papa y él no aceptó que se le arrodillaran al frente, porque un día más, pero no digo nada. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Que Pedro, cuando fue allí, entonces comenzó a hablarle de Jesucristo y de las cosas que había hecho. Y dice que allí Cornelio, con todos los que le acompañaban, entonces aceptaron a Jesucristo y allí se bautizaron. Y no solamente eso, para sorpresa de él, dice que llegó el Espíritu y cayó sobre ellos de la misma manera que había caído en Samaria y de la misma manera que había caído aquel día en Jerusalén. Fue lo mismo. Y ahí, cuando Pedro viene con su grupo que él fue y llega otra vez a Jerusalén
y va a ver los apóstoles. ¿Saben qué? Los apóstoles no lo querían recibir a Pedro. No lo querían recibir porque él había entrado en una casa de gentil. ¿Cómo es posible, Pedro, que tú hayas ido a ver a un gentil y tú hayas morado con ellos? Y él estuvo allí varios días. Todavía estaban en una mentalidad que no comprendían. Y Pedro comenzó, ya el capítulo 11 de Hechos, Pedro comenzó a explicarle lo que había sucedido, a explicarle de la visión del lienzo lleno de animales inmundos, a explicarle cómo el Espíritu le dijo que iban a venir estas personas y que los acompañaran, a explicarle cuando él le habló del Evangelio, cómo Cornelio, él y los que estaban con él entregaron su vida a Jesucristo y allí aceptaron a Cristo, allí fueron bautizados y allí también recibieron la llenura del Espíritu Santo, vino sobre ellos. Y cuando él está contando eso dice, ahora entendemos que el Señor tenía esto preparado para que también aún los gentiles y los samaritanos también pudieran convertirse al Señor y recibir las promesas que tiene Dios para cuando estemos allá en el reino de los cielos. Ahora entendieron que ellos tenían que ir más allá de su cultura, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su forma de comer, de las cosas que ellos participaban. Ahora tenían que ir más allá y entender que habían otras culturas, otras costumbres, otro tipo de acento, de idiomas, que ellos tenían que también ser alcanzados para el reino de los cielos. Esa es la parte donde como iglesia somos de diferentes lugares. Y es lo que a veces yo he hablado con personas, pastores, que compartimos. Y porque hablamos una misma lengua. Dentro de nuestras iglesias hispanas, hablamos una misma lengua, con diferentes a veces acentos, ¿verdad? Y ciertos modismos que hay en nuestros países. Pero hablamos lo que es la parte central del idioma, hablamos el mismo. Pero tenemos diferentes culturas, múltiples costumbres, tradiciones, gustos. Somos una variedad. Y eso sucede en el mundo. No todo el mundo es igual a otro, aunque sea a veces del mismo país. Hay diferencias. Dios nos hizo así. Somos diferentes unos de otros. Y uno le gusta el color rojo, el otro le gusta el color azul. Y hay quienes les gusta este tipo de automóvil, este tipo de modelo, al otro le gusta el otro automóvil, el otro modelo. Porque si no tendríamos todos un mismo automóvil. Sería aburrido, ¿verdad? Y el mismo color en todos. Y uno le gusta un tipo de casa de esta forma y a otro le gusta otro tipo de casa. Y a una persona le gusta hacer esto y a otra persona le gusta hacer... A uno le gustan los deportes, a otro no le gustan los deportes. A algunos le gustan los libros, a otros no le gustan los libros. Pero dentro de toda esa diferencia y diversidad hay un factor común entre todos. Se llama Jesucristo. Y servimos a Cristo. Y tenemos que hacer las cosas como dice la palabra del Señor. Y compartimos la misma palabra. Y nos une un factor común entre todos. Y es que hemos sido lavados por la misma sangre del Cordero. Y al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y al ser limpiado por la sangre de Cristo, ahora todos y cada uno pertenecemos a ese reino de los cielos. Podemos tener nuestras diferencias, pero el Espíritu que domina en nosotros es uno solo y es el Espíritu del Señor. Y tenemos esa unidad en el Espíritu. Y tenemos ese compañerismo en el Espíritu. Y tenemos esa hermandad en el Espíritu. Tenemos esa confraternidad en el Espíritu. Aunque somos de diferentes maneras, pero nosotros estamos todos en uno en Jesucristo. Un solo cuerpo. Somos una sola iglesia. Y aunque podamos estar en diferentes tipos de ideologías que conciernen a nuestro estilo de vida o a nuestra forma secular de movernos, tenemos un factor en común. Y es que nosotros
pertenecemos al reino de los cielos y somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos en Cristo, los unos de los otros. Y esa hermandad es la que quiere Cristo para su iglesia. Esa misma hermandad fue la que fue creando en sus apóstoles. Esa misma hermandad fue la que Él le proyectó cuando le dijo: ahora tienen que ir a alcanzar a otros, sean otras lenguas, sean otras culturas, sean otra forma de costumbre y tradiciones, pero se tienen que alcanzar para que sean una sola iglesia, un solo cuerpo, porque al fin y al cabo vamos a estar todos juntos en un mismo lugar, y ese se llama el reino de Dios, donde estemos con Cristo allá arriba en los cielos. Como decía una vez una persona: mira, que yo no lo soporto, a esa persona yo no lo aguanto, a esa persona yo no me simpatiza. Pues entonces tú no vas a entrar al reino de Dios, tú no vas a los cielos. Sí, porque Él va a estar allí. Entonces, si tú no lo soportas, no te simpatiza, no te agrada, pues entonces tú vas a tener que irte a otro lado, porque allí vamos a estar todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y este es el principio. Acá es el principio de lo que vamos a tener cuando estemos con Cristo. Servirnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, compartirnos con otros, ayudarnos unos a otros. Es la parte donde el Señor en Juan capítulo, y voy terminando con esto, en Juan capítulo 13, cuando el Señor los reunió en esa última noche, que iba a comer con ellos, instituyó la Santa Cena. En esa última noche, el Señor los tuvo ahí. Dice que tomó una toalla, se la ciñó, puso agua, se inclinó, se dobló, se rebajó, se humilló, y dice que comenzó a lavarle los pies. Ellos no querían. Y Pedro fue el más que le dijo: Señor, a mí tú no me vas a hacer eso, tú eres el maestro, yo soy el cielo. Y él dijo: Pedro, si no lo hago, no vas a tener parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? No solo los pies, sino de la cabeza hasta los pies. Mójame contigo, porque quería estar con él. El Señor le enseñó la humildad, servirnos unos a otros. Dice que en Filipenses capítulo 2, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino humillándonos los unos a los otros, como el Señor se humilló también por nosotros. Le damos la gloria al Señor. Entonces, de esta manera, hace unas cuantas semanas atrás, un par de semanas atrás, hicimos este acto. Y cuando estaba preparando este mensaje, Señor, pues yo creo que aunque se vuelva a repetir, eso sería de mucha bendición y edificación. Y fue de bendición para ese momento, hace 2 semanas atrás. Y sería bueno volverlo a repetir. Y si podemos hacerlo cada domingo, sería lo mejor. Claro, no sé si lo vamos a hacer todos los domingos, pero ¿hasta dónde podría ser? Para demostrar, así como el Señor le dijo en Juan 13, 35, en esto conocerán que son mis discípulos, mis creyentes, mis seguidores, mis servidores, en que se aman los unos a los otros. Sabemos que el enemigo a veces busca cualquier abertura, ¿verdad? Cualquier brecha, por más pequeña que sea, una gota de agua encima de un techo que sea plano y hay una pequeña incisión, abertura, el agua por ahí se mete hasta que destruye ese techo. Cualquier cosita que el enemigo pueda ver por dónde dar, por dónde atacar, por dónde desligar, romper lo que es la unidad, lo que Cristo ha unido. Si Él lo puede lograr, Él entonces obtuvo la victoria. Pero si no lo puede lograr, la victoria sigue siendo de Jesucristo. Y la victoria también es nuestra en Jesucristo.
El Espíritu es el que nos une. Y como dice la Escritura, tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu. Y ese es el Espíritu de nuestro Señor, el que nos une y mantiene la iglesia de Jesucristo, sirviéndole de todo corazón. Démosle un aplauso, Señor. Vamos a estar en pie. Vamos a tener este cántico. Vamos a cantarlo una vez, una primera vez, todos juntos. Y después de esa primera vez, cuando lo cantemos la segunda, entonces nos vamos a acercar unos a otros. Cualquier cosa, si tenemos que derramar lágrimas, derrame. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que decir yo te amo, dígale yo te amo. Y déle ese abrazo o ese apretón de mano. Pero vamos a demostrarle a los que están allá afuera que nosotros aquí estamos en Cristo Jesús. Y que nosotros aquí somos uno en el Señor. Y que no importa qué comida comamos o qué acento tengamos o de qué país vengamos, nosotros seguimos siendo uno en Jesucristo y nos amamos los unos a los otros en la manera en que Él nos amó. Vamos a cantar este coro, este cántico, y entonces una primera vez, y entonces nos acercamos unos a otros. Yo te amo en el amor